La inteligencia de la vida hace acto de presencia constantemente. Los seres humanos no confiamos en la vida, o sea, cuando nos hacemos adultos, ¿no? Con la misma naturalidad que respiramos, tomamos todas nuestras decisiones basadas en el miedo. Miedo a que algo malo ocurra, miedo a no estar haciéndolo bien, tratando de huir constantemente de la culpa. Pero la ciencia nos demuestra que el proceso de la vida siempre está ahí, con nosotros, y que no tenemos nada que temer. Nuestras imágenes mentales están tan arraigadas que aún cuando estamos empezando a tomar conciencia del funcionamiento de la vida, si nuestro hijo no come en todo el día, le metemos la papilla por las orejas. ¿Y eso por qué? Porque no confiamos en la vida. Y hete aquí que la desconfianza, ¿saben a qué lleva? A la inconsciencia. Y no ser conscientes nos lleva a olvidarnos que formamos parte del proceso inteligente y autodirigido de la vida. Y esto ocurre porque en algún nivel estamos pidiéndole a la vida que cumpla nuestros deseos, que esto no sea como es o que lo otro nunca ocurra. Solo se trata de confiar. Ese es nuestro papel. Al día de hoy no hemos encontrado ningún experimento científico que evidencie que la preocupación, el sufrimiento o el esfuerzo sean la base del éxito. Mejor dicho, se han encontrado indicios de todo lo contrario. De algún modo la vida nos proporciona todo aquello que necesitamos para ser felices y solo tenemos que confiar en la vida. Pero, qué difícil nos resulta a todos, ¿no? Vamos a escuchar esto que se llama el cuento famoso del pastorcillo y el lobo. Este es conocido para todos, ¿no? Este libro está muy interesante. Claro, los que están entrando al directo y ven técnicas, la gente quiere la técnica. A ver, Silvina, decinos por favor la técnica. Respira con así, ahora sí, así, ahora sí, así, ahora tenés que hacer así. Fíjense en cómo nosotros estamos tan acostumbrados. Yo subí un video hace poco del Krishnamurti, en el que él dice que es que la sociedad nos dice lo que tenemos que pensar. Es que nadie se da cuenta de eso, no nos damos cuenta. Nadie sabe pensar por sí mismo. Por eso sufrimos, porque tenemos que pensar como piensa el otro. O a ver, decime qué pienso de esto, qué hago. Ay, no sé, ¿qué hago? ¿Cómo vamos a confiar? No, ahí demostramos que no confiamos en nada. Menos vamos a confiar en Dios que ni siquiera sabemos si existe o no. ¿Ustedes se cuestionan esto? Miren, la vida es continuo cuestionamiento. Si yo no me cuestiono, me dejo llevar por lo que me dice Pepe, lo que me dice Juan, y no reflexiono, es que no aprendo. Miren si pudiéramos aprender así. Qué maravilloso, ¿no? Pero no, después vamos a la escuela. Yo siempre digo, yo tomaba a los niños en primer grado, de los de 6 años, y eran sumamente despiertos así. Volví a encontrarme con esos niños en cuarto, después yo era maestra de los mismos niños que tuve en primero en cuarto, y parecía que los habían, pobrecito, idiotizados a todos. Es que la educación te idiotiza, te hace más idiota, sí. Hoy en día, con toda la tecnología, la gente se cree que es más viva, más vivaracha. No. Estamos todo el día así, o frente a una pantalla. Después dicen que estamos despertando. Bueno, despertar es esto. No que me digan la técnica. Ay, decime qué tengo que hacer. No, es reflexionar. A ver, ¿qué se me está diciendo acá? Ah, claro. Es cierto, yo no confío en la vida. Soy consciente, soy honesto conmigo mismo, por eso ahora vamos a hablar de la honestidad.
Es muy importante la honestidad. Por eso este capítulo se llama Homo Honestus, que por eso el autor está hablando del Homo sapiens sapiens, el que se empieza a dar cuenta que piensa. Y yo despierto cuando dejo de identificarme con esos pensamientos, porque mientras yo crea lo que mis pensamientos me dicen es que sufro. Y más si me creo los pensamientos esos que parecen de los demás, ¿no? Bien, vamos a recordar este cuentillo infantil que ilustra las principales características del cerebro, el pastorcito y el lobo. Había una vez en un pequeño pueblo, bien, bueno, acá describe cómo era el pueblo, ¿no? Donde vivía un pastorcito. A primera hora de la mañana, todos los días el pastorcito llevaba a las ovejas a pastar. Al principio, este trabajo lo hacía sentirse importante. ¿Por qué? Porque el queso, la leche y la lana del pueblo dependían de que él hiciera bien su trabajo. Con el paso del tiempo, el trabajo se le empezó a hacer un poquito monótono, rutinario, ¿no? Hasta que un día el pastorcito estaba tan aburrido que dijo: me voy a divertir un poco. Entonces subió hasta lo alto de la colina y gritó fuerte, fuerte: ¡socorro, socorro! ¡Viene el lobo! Claro, esto corrió rápidamente por todo el pueblo y todos los habitantes del pueblo se enteraron de la noticia, ¿no? Cada uno agarró algo para defenderse, para luchar contra el lobo, y fue en auxilio a defender las ovejas. El corazón les latía agitado, llegaron con los músculos tensos, las pupilas dilatadas, la respiración acelerada. Llegaron a la cima y se encontraron al pastorcito que se mataba de la risa debajo del árbol. Nos hizo una broma este desgraciado. La situación se volvió a repetir a la semana siguiente, al mes siguiente, a los 2 meses. Pero resulta que un día realmente vino el lobo y nadie movió un dedo para ayudar al pastorcito. La moraleja nos lleva a tomar conciencia de las consecuencias del mentir. Bien. Sin embargo, existe otra interpretación de la historia que pone al descubierto una de las principales características de nuestro organismo. El cerebro no distingue entre la realidad y la ficción. ¿Qué me cuentan? Vamos a rebobinar en la historia del pastorcito, hasta el momento exacto en que los habitantes escucharon los primeros gritos de auxilio. Todos creyeron que el lobo amenazaba realmente a las ovejas. Entonces, los cuerpos de estas personas se prepararon para la lucha, desencadenando esto que en nuestro organismo se reconoce como respuesta de lucha-huida. Claro, el reverendo pensó: mis ovejas. En mentiras sucesivas, a pesar de que el pastorcito gritaba, ya el reverendo no se inmutó, porque pensó: ¡ay, otra vez este demonio con la bromita! Ni siquiera el día que vino el lobo y se comió todas las ovejas, al reverendo se le movió ni un pelo, porque pensaba que el pastorcito estaba mintiendo de nuevo. Entonces el reverendo nunca sintió la realidad
sino aquello que pensaba que estaba ocurriendo. Y esto es posible porque al cerebro le da igual lo que ocurre realmente, lo que importa es lo que nosotros pensamos acerca de lo que ocurre. El organismo no responde a la verdad, sino a nuestra interpretación individual de la realidad, porque yo me la paso dándole significado a todo lo que veo. Esto me recuerda al curso de milagros. Yo cuando leí esa primera lección dije, oh, lo que dice aquí, yo le he dado significado a todo lo que veo, pero nada significa nada. ¿Cómo que nada significa nada? No. Todo tiene que tener un significado. Botella para poner agua y después beber. Todo tiene que tener un significado. Eso me da como seguridad. ¿Cómo no voy a saber lo que es esto? No puedo no saber. Tengo que estar bien seguro. Yo me río porque me río de cómo somos. Después decimos, ay, no, tengo que hacer tal terapia para sanar. No, es que sanar es que darnos cuenta de todas estas cosas. Cuando uno se empieza a dar cuenta, ¿no? Es que ya no se cree las mentiras, ¿no? Cuando vemos un cartel que dice, niños hasta 12 años, entrada reducida. De repente nuestro hijo adolescente, que acaba de cumplir 14 años, y tiene un bigote ya, como el de Mario Bros, resulta que tiene 12. Andamos por un par de metros y nos encontramos de frente con otro cartel que indica que no podemos introducir en el recinto comida o bebida. Sin embargo, resulta que en la mochila tengo cargado de bocadillos, refrescos para, ¿no? Para poder comer todo el día. Bien, nos hacemos los locos. Una vez dentro del recinto, nos encontramos con un ex compañero de trabajo y ante él decimos, hombre, ¿cómo está? ¿Qué está todo? Y el otro contesta, muy bien. La verdad es que no me puedo quejar. ¿En serio? La noche anterior apenas hemos pegado un ojo por la tensión y el dolor de espalda que nos genera querer dejar el trabajo y para colmo el perro está enfermo, pero estamos muy bien. Media hora más tarde, mientras nuestro Super Mario, que es el chico de 14 años que tiene el bigote Mario Bros, pero yo lo quiero hacer pasar por uno de 12 para no tener que pagar, o pagar menos la entrada, hace cola para subir al juego ese que se llama el Tornado, y resulta que vibra el teléfono móvil. La pantalla del smartphone nos informa que ha llegado a la bandeja de entrada un nuevo correo de trabajo dispuestos a amargarnos el día libre, que dice, urgente. Claro, decidimos ignorarlo. Estoy de vacaciones. Cuando al día siguiente nuestro jefe nos llama por teléfono, contestamos sorprendidos. ¿Cómo? ¿Qué correo me envió? Yo no recibí ningún correo. ¿No? ¿Se imaginan cómo sería la vida de una persona, una sociedad, un planeta que mintiera cada 3 minutos a los demás y constantemente se mintiera a sí mismo? Bien. A lo largo de la vida conocemos entre 2.000 y 5.000 personas, hacemos alrededor de 20 entrevistas de trabajo y pasamos por entre 6 y 10 empleos distintos. En una semana cualquiera, mentimos al 35% de las personas con las que entablamos una conversación y solemos cometer un acto deshonesto cada 3 minutos en media hora. Y por lo peor, es que lo hacemos sin darnos cuenta, alegando, si nos atrapan, que nos han malinterpretado. Yo siempre me río de esto porque cuando yo era chica, es que me quedó grabado eso, bueno, de las tantas cosas que uno le quedan grabado. Mi abuela me decía algo y resulta que yo me enojaba.
Y entonces mi abuela me decía, pero nena, ¿qué entendiste vos? No entendiste lo que te quise decir. Y ahí donde, claro, yo pensaba que me pasaba solo a mí, porque uno vieron que se personaliza todo cuando es niño. Después de grande me di cuenta que no, que es que a todo el mundo le pasa esto. Entonces me quedé más tranquila. Bien, es como lo de la muerte, cuando te das cuenta que todos mueren. Y decís, bueno, también a mí me va a llegar. Bien. Entonces, bien. Ah, bueno, lo que pasa que era una mentirita piadosa. Así que la honestidad escasea. Escasea, sí, vamos a ser sinceros. Exageramos los comentarios que nos hieren. Compramos las cosas más caras de lo que reconocemos. Hacemos menos ejercicio de que proclamamos que hacemos. Es como que la mentira forma parte de nuestras vidas, hasta tal punto que vemos el engaño como un mecanismo crucial para el adecuado funcionamiento de nuestra sociedad. Y entonces desarrollamos programas informáticos capaces de detectar mentiras, analizando la sintaxis de las oraciones. En poco tiempo estos algoritmos busca mentiras podrían utilizarse con la misma naturalidad que el corrector ortográfico en el Word o en un gestor de correo. ¿Cuál sería el resultado de pasar un corrector de honestidad en un currículum vitae? Seguramente explotaría. Aunque no deja de ser un tema curioso, lo más importante de todo este tinglado es darse cuenta de cuánto y cómo nos mentimos a nosotros mismos. A pesar de pasar alrededor de 496.400 horas a solas con nosotros mismos a lo largo de la vida, ningún experimento se ha centrado en medir la frecuencia del autoengaño, algo que hacemos todo el tiempo, de 1001 formas distintas. La más habitual es no reconocer nuestra pertenencia al proceso de la vida.